Buenas noches, un martes más de Opinión Legal y esta noche aquí en el estudio, en el marco de lo que es este problema de la corrupción en México, hoy vamos a analizar precisamente el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Este nuevo sistema promulgado por el presidente Peña que viene a intentar combatir de manera frontal este añejo tema en México. Me acompañan en la mesa César Montes de Oca e Iván Chavira para discutir el caso. Un poco más adelante en la consultoría legal, ya lo saben ustedes, siempre temas muy interesantes que ustedes mismos han propuesto y que van a poder aprovechar. No le cambie porque estamos listos. Opinión Legal. Arrancamos. Este programa es presentado por Díaz Gómez Abogados, tu solución legal. Buenas noches, bienvenidos un martes más de Opinión Legal y nos da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta. Bueno, esta noche tenemos un tema como cada semana pues muy interesante en el marco de lo que ha sido este problema de la corrupción en México, este problema tan añejo, tan complicado, que toca todas las fibras de nuestra administración pública. Es un problema que nos afecta en nuestra democracia, es un problema que nos afecta en nuestra impartición de justicia, en nuestra economía, en todos los temas torales de nuestro Estado mexicano. Pues dentro de este marco de la corrupción prácticamente hay quien la ve como parte cultural de nuestro país, de nuestro México. Bueno, pues hace un par de semanas se promulgó por el presidente Peña Nieto el Sistema Nacional Anticorrupción, que intenta precisamente ser el método para solventar este problema, la medicina para llegar a solucionar este problema. Y hoy vamos a retomar el tema precisamente para platicar aquí en la mesa de esto y de qué tanto podemos esperar del nuevo sistema anticorrupción. Me acompañan César Montes de Oca, a quien le doy la más cordial bienvenida. César, gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias a ti, Oscar, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Al contrario, César, gracias. Y también Iván Chavira, analista político, también colaborador nuestro, ya lo conoce usted. Iván, gracias. Hola, Oscar, buenas noches. César, buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches a los dos. Y pues ahora tenemos este tema en la mesa. Ya tenemos un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Finalmente es una realidad, está promulgado con estirones y jalones. Se logra finalmente este objetivo. No sé si el timing es el adecuado. Esto pudo haber sucedido seguramente 50 años atrás. O sea, el problema no es de hoy, pero finalmente tenemos un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que viene a intentar combatir específicamente este problema. César. Pues el timing nunca ha sido adecuado, ¿no? No habría necesidad de tener un Sistema Nacional Anticorrupción si las leyes fueran observadas por nuestros gobernantes. Situación que no se ha dado desde que los españoles pusieron pie en Veracruz, ¿no? Entonces, pues el timing no es el adecuado, es un esfuerzo vago, pero un esfuerzo al fin para meter en cintura a los malos gobernantes, pero es un sistema diseñado por estos pésimos gobernantes que toda la vida han actuado con base en el régimen de la corrupción y estando fuera del marco de la ley, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, a priori, antes de escuchar tu opinión, mi querido Iván, yo no sé hasta dónde nos va a llevar esto, o si es con fines electoreros, al igual que la reforma energética y este sistema de plataformas políticas que ha impulsado el gobierno actual. Que vale la pena decir que aquí todas las fuerzas políticas se involucran, ¿no? Nadie quiere estar fuera del combate a la corrupción. Por supuesto, el Pacto por México también, todas las fuerzas se involucraron y todo el mundo aplaudió al presidente en ese momento porque pues era la respuesta a los problemas de México, ¿no? Y pues, los problemas siguen ahí y los problemas añejos de México siguen ahí y ahora tenemos un presidente que pide disculpas públicas, ofrece una disculpa por el asunto de la Casa Blanca, pero no veo claro en qué momento vamos a quitarle el fuero a estos gobernantes para poder someterlos al mandato de ley. Digo, es una reforma o un sistema nacional anticorrupción que desde mi punto de vista deja mucho, pero mucho que desear porque no se atienden los puntos básicos. Iván, es una reforma que intenta parecer sofisticada, o sea, es una reforma que se extiende a varios temas. Se le llama Sistema Nacional Anticorrupción, que no es otra cosa más que la promulgación de ciertas leyes y la reforma de algunas que estaban ya vigentes, ¿no? Se adecúan, se cambian ciertas cosas, y bueno, a esto se le viene a poner este nombre de Sistema Nacional Anticorrupción porque lo que se busca es crear pues todo un frente de batalla conjunto entre varios elementos. Ahora,
¿Es del tamaño de lo que nos necesitamos, Iván? Mira, desde la sociedad civil el tema del sistema anticorrupción es un avance que se ha dado en México. Hay dos puntos que me gustaría tocar. Tocaste primero el de que la corrupción era un problema cultural, y eso lo dijo el presidente Peña Nieto. Y es algo que ya se habla en la calle, y además que se ha repetido después de eso, porque es cierto. O sea, es cierto en el hecho de que se dice mucho de eso. Pero aceptar que es un problema cultural, entonces no tendríamos por qué combatirlo. O sea, no podríamos quitarlo de nuestra vida como sistema político mexicano. Pero la pillería y lo ratero no es cultural, esas son mañas adquiridas. Sí, exacto. sí. El segundo punto que tocaba César es muy importante. El sistema, todo este tema de las reformas del anticorrupción se dan con el Pacto con México, cuando el presidente dice, bueno, vamos a hacer una estrategia, vamos a crear una comisión. Pero era una propuesta muy vacía, era desde arriba, desde el gobierno, este tema de fiscalizarse ellos mismos, ¿no? Entonces, el que hace la ley hace la trampa. Entonces, ahí empezábamos a ver que la sociedad civil y la oposición en este caso, que era el PAN y el PRD, decían, no, es que esa propuesta está vacía, no cumple con el ancho, no da el ancho para el problema que tenemos en el país. Entonces el PRI presenta su propuesta y luego el PAN dice, no, tenemos otra propuesta, y luego llega el PR y dice, tenemos otra propuesta, y al final dice sociedad civil, oigan, nosotros también tenemos una propuesta, vamos a discutirla, y ahí es cuando se empieza a hacer un ejercicio de parlamento abierto, que es el segundo. El primero se dio con el tema del Sistema Nacional de Transparencia, con el tema de las leyes de transparencia, ahora se da con el sistema anticorrupción. El parlamento abierto no es más que la sociedad civil se integre en los dictámenes y en la discusión de los artículos, en la elaboración y todo este diseño institucional de las leyes. Bien, entonces hay una avanzada, y también aquí hay que tocar un punto muy importante. No es una ley, no es la ley 3 de 3, ese es el eslogan. Es una parte, creo que es el... Eso es lo que más se vio. Más se vio porque es un tema de marketing que le dieron ahí algunos, se apropiaron, el sector privado se adueñó de todas estas iniciativas de la sociedad civil y le puso su marca, ley 3 de 3, y ellos querían impulsar eso porque ellos decían, bueno, los corruptos son los servidores públicos, pero la sociedad civil también dice, oye, también para que haya corrupción pues se necesita de dos, como el tango, ¿no? Entonces, eso no lo dijeron el sector privado, porque también ellos, desde el sector privado, pues se da el tema de corrupción, el que ofrecen algún dinero para que les ayuden en las licitaciones, o también ellos hacen asignaciones, los conflictos de intereses. Entonces, ese es todo el antecedente que te podría dar de las leyes, y ya de ahí podemos ir avanzando cómo está el sistema, porque realmente sí se avanzó. La sociedad civil logró que se tuvieran varios puntos, en específico el tema de las leyes te tipifican los delitos, ¿no? El de cohecho, el tema de conflicto de intereses. Entonces, es un andamiaje que todavía no podemos acabar de entenderlo totalmente, porque son 7 leyes que apenas son las que se reformaron, pero todavía vienen otras más leyes que hay que adecuar. Este es el primer paquete de las leyes. Claro. Oye, César, paquetes de leyes que sí son sofisticados hasta cierto punto, con cosas que ya se tenían, pero que se han tenido que especificar mucho más y explorar, porque no se aplicaba la ley. O sea, lo cierto es que, decíamos, esto es algo que nos hacía falta, por ejemplo, desde hace 50 años atrás. O sea, no estaría el problema tan grave como está la corrupción en México si esto se hubiera atendido oportunamente, o si pues la idiosincrasia mexicana también, o la cultura política fuera otra, y se hubiera cumplido la ley a cabalidad desde mucho tiempo atrás, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo, a mi primera intervención. Las leyes siempre han estado. El delito de cohecho ya existía. Exacto. El conflicto de interés es conocido. Si nosotros como abogados, que no tenemos un código deontológico formalmente establecido en México, conocemos de conflictos de interés, más un gobernante, más un diputado, más un senador, pues debe estar enterado que si recibe una gratificación... Lo que pasa con ellos es que hacen los que no saben, ¿no? Bueno, pecan de ignorantes unos, pero saben muy bien lo que están haciendo. Y eso se llama pillería, Oscar. Se llama pillería y se llama ser ladrones. Pero mientras no hubiera cosas que los pusieran como responsables, pues pasa lo que pasa con Peña Nieto, que de repente dice, yo sé que es una percepción, yo sé que dañé la investidura presidencial, pido perdón por eso, pero recalco que no tengo ninguna responsabilidad. Pero ¿por qué pide perdón si no tiene responsabilidad?
¿Por qué aventó a la primera dama a dar la cara? ¿Y por qué la primera dama no es la que está pidiendo perdón? Porque es el presidente de la República. Son cuestiones que ni las formas saben cuidar nuestros políticos actualmente. Sí, son cosas incongruentes y son cosas que responden a otros intereses. Claro, y ahora Iván tocó un tema muy interesante, que la propuesta inicial del Pacto por México venía de arriba hacia abajo. Cuando la democracia, ya lo decía el Marqués de Tocqueville, se construye de abajo hacia arriba. Es el pueblo eligiendo a sus gobernantes, no los gobernantes dirigiendo y dictaminando la forma en que se va a llevar a cabo este ejercicio democrático, ¿no? Es al revés. El ejercicio democrático inicia con el pueblo en la esfera más, en la esfera inferior. Ahora, dices, Iván, bueno, la sociedad también es corrupta, o se necesitan dos, pero ¿qué partes de la sociedad, y es la pregunta, es la que fomenta esta corrupción? ¿Son las esferas más altas, los empresarios que tienen el poder económico para dar gratificaciones, para otorgar dádivas, para invitar a Acapulco a los funcionarios y que pasen noches en suites de lujo? ¿O son realmente el grosor de la sociedad? El más del 50% de los mexicanos que están empobrecidos, quienes fomentan esta corrupción. ¿Sabes qué? El problema es de todos. Ciertamente los que se benefician directamente, por ejemplo, con alguna concesión, con algún trabajo específico, por alguna asignación, pues obviamente son los que tienen más dinero y las posibilidades para trabajar en eso. Pero hay estadísticas que hablan que también las personas que ganan salarios mínimos, 30-33% de su salario mínimo de alguna manera se va en algún acto de corrupción. O sea, todo mundo, sin querer queriendo, abona a este tema de la corrupción. Fíjate que César toca varios puntos que me inquietan y son interesantes porque abren al diálogo, ¿no? El punto que tocaba de Peña Nieto en el tema de pedir perdón, eso es parte de lo que las leyes no traen. O sea, no hay un fuero, no se le puede quitar el fuero al presidente. Entonces, eso es algo que es importante y que debe de estar en la ley, pero no se tocó, no se discutió, y mejor se discutieron tres cosas, ¿no? Las declaraciones, que era un tema importante. Digo, hay estados como Jalisco, Independiente, Pedro Kumamoto ya hizo el tema del fuero, ya van avanzando, pero también se hubiera estado interesante que se hubiera tocado en estas leyes de anticorrupción. Ese es un punto. El segundo, el tema del Sistema Nacional Anticorrupción nos va a ayudar a que en los diferentes estados se tengan por lo menos las bases mínimas para que se tengan las leyes adecuadas para castigar los delitos. Entonces, el caso que surgió recientemente fue que la PGR denunció ante la Suprema Corte de Justicia sobre algunos estados como Veracruz y Quintana Roo que estaban aprobando leyes anticorrupción antes de que se aprobara la ley general anticorrupción. Entonces tenían que echar atrás porque el gobernador Duarte traía ahí, estaba acomodando las leyes a su modo. Entonces vemos que sí se está avanzando un poco en este tema de no como quisiéramos, pero sí se está avanzando, hay que reconocerlo. Y hay algo muy interesante en estas leyes. No solo se va a castigar ahora a los servidores públicos, eso no lo tocaron, no se tocó en los debates. En las diversas leyes ahora hay un supuesto que si se encuentra evidencia de que el sector privado, la persona moral, estuvo influyendo en que el servidor público cayera en un acto de corrupción, las empresas van a tener sanciones, desde estar suspendidas o quitarles por completamente las empresas, o sea, su beneficio, exacto. Su existencia, ¿no? Su existencia. Tenemos que ir a un pequeño corte, pero volvemos si quieren precisamente para analizar si el tamaño de la medicina es del tamaño de la enfermedad, ¿no? ¿Les parece? Vamos a un pequeño corte, estamos en Opinión Legal, no le cambie, volvemos.